A veces quien menos tiene es quien más da. En las calles de Sevilla, un niño pobre encontró a un bebé perdido. Y sin saberlo encontró también su destino. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía con un ritmo cansado sobre las calles empedradas de Sevilla. Formaba pequeños ríos que corrían entre los adoquines del barrio de San Lorenzo. Las farolas temblaban bajo el viento, y el sonido distante de las campanas de la iglesia marcaba las 11 de la noche. En la esquina del Hospital Virgen del Rocío, un niño de unos 9 años se acurrucaba bajo un portal abrazando su mochila vieja, como si fuera un tesoro. Se llamaba Álvaro, y aquella noche no tenía a dónde ir. Había pasado el día recogiendo cartones y botellas en la Alameda intentando juntar unas monedas para comprar pan. Pero el frío era más fuerte que el hambre. Sus dedos estaban entumecidos y sus zapatos rotos. Cerró los ojos un instante deseando que el viento amainara cuando un sonido suave, casi un gemido, lo hizo abrirlos de golpe. Provenía del otro lado de la calle del portal del hospital. ¿Qué fue eso?, murmuró mirando alrededor. Cruzó la calle corriendo esquivando los charcos hasta que vio una cesta envuelta en una manta mojada. Dentro un bebé temblaba con las mejillas rojas y los ojos cerrados. Emitió un gemido débil, apenas un suspiro de vida. Álvaro se quedó helado. Ukisi había sostenido un bebé en su vida. Miró a ambos lados, ni un alma, solo el viento gimiendo entre los muros. «Tranquilo, pequeñín», dijo en voz baja. «No llores, que ya te tengo». Lo tomó en brazos con cuidado. El bebé pesaba menos de lo que imaginaba, y tenía una pulsera diminuta con el nombre Tomás. Álvaro la leyó con dificultad, deletreando cada letra. No entendía por qué alguien podía dejar a un niño así bajo la lluvia. Buscó refugio bajo un toldo frente a la farmacia cerrada. Intentó recordar cómo había visto a las madres sostener a sus hijos en la calle. Lo acunó torpemente, murmurando canciones inventadas. El bebé se fue calmando poco a poco, hasta que solo quedó el sonido del viento acompañando sus respiraciones. Esa noche, Álvaro decidió que no podía dejarlo allí. Miró hacia la iglesia que se veía a lo lejos, su cruz, iluminada débilmente por los relámpagos. Sabía que el padre Esteban, el párroco, solía dejar la puerta lateral entreabierta para los necesitados. Con el bebé en brazos caminó bajo la tormenta, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Al llegar al atrio de la iglesia, empujó la puerta y entró en silencio. El olor a incienso y cera derretida lo envolvió. Se acercó al altar y dejó al pequeño sobre un banco, mientras buscaba una manta entre los objetos de caridad. Cubrió al bebé con ternura, secando su frente con su propia camiseta. «Padre Esteban sabrá qué hacer», murmuró. «Pero por esta noche tú y yo dormimos juntos». Se tumbó en el suelo cerca del banco donde dormía el bebé. Afuera el viento aullaba como un lamento olvidado golpeando los vitrales. A pesar del frío, Álvaro sintió una paz que no recordaba. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien necesitaba de él. Antes de quedarse dormido, miró al pequeño Tomás y sonrió con una dulzura extraña en sus ojos. «Mañana veremos qué hacer». «Vale», dijo. «Pero esta noche no estás solo». El reloj de la torre marcó la medianoche. Las campanas resonaron sobre el eco de la tormenta, mientras dentro de la iglesia 2 almas dormían, una por inocencia, otra por cansancio. Ninguno de los dos imaginaba que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. En la penumbra, una figura observaba desde la puerta entreabierta, una mujer empapada con la mirada rota y los labios temblorosos. «Perdóname, hijo», susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Y en ese instante, el destino selló el primer hilo invisible que uniría al niño sin hogar y al hijo del millonario. El amanecer llegó con un silencio húmedo. Las gotas resbalaban todavía por los vitrales de la iglesia San Lorenzo cuando Álvaro despertó con el primer rayo de luz. Por un momento no recordó dónde estaba hasta que escuchó un pequeño suspiro a su lado. El bebé Tomás dormía acurrucado dentro de la manta con la boquita entreabierta y una manita fuera del abrigo. El niño se incorporó despacio, cuidando de no despertarlo.
Sentía un extraño orgullo al verlo tan tranquilo, como si aquella criatura hubiera encontrado en él una seguridad que nadie más podía ofrecerle. El estómago de Álvaro rugió, pero no se movió. Prefirió observar el rostro del pequeño y sonrió con ternura. «Tendremos que buscar algo de comer, campeón», murmuró. Afuera la ciudad comenzaba a oler a pan tostado y café. Los comercios abrían las campanas, llamaban a misa, y el bullicio del mercado de la calle Feria llenaba el aire. Álvaro salió con el bebé envuelto en una manta caminando entre la gente que apenas reparaba en él. Nadie imaginaba que aquel niño sin hogar llevaba en brazos al hijo de uno de los hombres más ricos de Sevilla. Llegó a la pequeña plaza donde doña Carmen, una anciana vendedora de churros, servía a sus primeros clientes. Ella lo conocía de vista, un chico flaco educado que siempre compartía lo poco que tenía. Álvaro, hijo, lo llamó. «Ven acá que tengo uno calentito». El niño se acercó con timidez. Doña Carmen frunció el ceño al ver el bulto en sus brazos. «¿Y eso? ¿De quién es ese bebé?» «Lo encontré anoche. Solo en la puerta del hospital», dijo él bajando la mirada. «No podía dejarlo allí, señora». La mujer suspiró. No lo regañó. Simplemente metió 2 churros en una servilleta y se los dio. «Los milagros a veces llegan mojados, niño. Cuídalo bien». Se sentaron juntos en un banco. Álvaro partió el churro por la mitad, comió un trozo y mojó el otro en un vaso de leche templada que Carmen le alcanzó. Luego con el dedo dejó caer una gotita en la boca del bebé. Tomás movió los labios chupando el aire, y eso bastó para arrancar una risa a la anciana. «Mira tú qué arte», dijo Carmen con ternura. «Come como un sevillano». El niño levantó la vista y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Más tarde regresó a la iglesia. El padre Esteban estaba en la sacristía preparando las flores para el altar. Lo vio entrar y lo reconoció al instante. «Álvaro, muchacho, hace días que no te veía». Y ese pequeño, el niño, explicó lo sucedido. El sacerdote escuchó en silencio, asintiendo con gravedad. «Has hecho lo correcto», dijo finalmente. «Pero debemos avisar a las autoridades. Quizás su familia lo está buscando». Álvaro se quedó quieto. La idea de perder al bebé lo atravesó como un rayo. «Solo un día más, padre», pidió. «Solo hasta mañana». El sacerdote lo miró con ternura, y tras dudar un instante, accedió. «Uno más. Pero prométeme que no te esconderás». Esa noche, cuando la iglesia volvió a quedar vacía, Álvaro colocó al pequeño sobre una manta limpia y se acostó a su lado. Las velas parpadeaban dibujando sombras suaves en las paredes. «Te cuidaré», Tomás murmuró. «No sé por qué estás aquí, pero mientras estés conmigo, nada malo te pasará». El bebé lo miró unos segundos como si comprendiera. Sus dedos diminutos se cerraron en torno al índice del muchacho. Álvaro sintió un calor nuevo recorrerle el pecho, una promesa silenciosa que no sabía explicar. Afuera el cielo se abría sobre Sevilla, y la luna se reflejaba en las losas mojadas de la plaza. Nadie sospechaba que bajo el techo de aquella iglesia, 2 vidas distintas comenzaban a latir al mismo ritmo. Y mientras las campanas marcaban la medianoche, una noticia se extendía por la ciudad. El hijo del empresario Rafael Valdés había desaparecido. A la mañana siguiente, la calma de Sevilla se quebró con los titulares de los periódicos. En cada esquina, en cada cafetería se repetía la misma noticia. Se busca al hijo del empresario Rafael Valdés. Recompensa de 50.000 euros. Las fotos del bebé, la misma pulsera con el nombre Tomás, aparecían bajo letras grandes que gritaban desesperación. En su oficina de cristal, Rafael leía y releía el titular con los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Desde la desaparición de su hijo había rechazado reuniones, comidas de negocios, incluso el consejo de su esposa Isabel. El orgullo que lo había hecho un hombre temido en toda Andalucía se desmoronaba con cada hora sin noticias. «No fue un secuestro», decía entre dientes. «Lo perdimos porque no estuve ahí». Isabel pálida lo observaba desde la puerta. Llevaba el mismo abrigo con el que había ido al hospital aquel día.
Pero nadie sabía que en su interior cargaba un secreto insoportable. La niñera, tras una discusión con ella, había huido con el niño. Luego, desesperada, se lo entregó en secreto a una enfermera llamada Teresa, que dominada por el miedo lo dejó frente al hospital y desapareció. Isabel nunca supo esa parte de la historia, hasta mucho después. En el barrio de San Lorenzo, Álvaro veía el cartel pegado en una farola. Lo miró largo rato, el corazón golpeándole en el pecho. «Tomás, es él», murmuró. Doña Carmen, que estaba a su lado, se llevó una mano a la boca. «Madre mía, Álvaro, ese es el niño que tienes contigo». El muchacho bajó la mirada apretando la manta donde dormía el bebé. «Si lo devuelvo, me meterán en la cárcel». «Dirán que lo robé, o dirán que lo salvaste», respondió la anciana. «Pero eso solo lo sabrá Dios si te escondes». Esa tarde el padre Esteban encontró al niño en la sacristía con el periódico arrugado en las manos. «Padre es él. Es el bebé del cartel», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Pero si lo entrego, lo perderé para siempre». El sacerdote suspiró y apoyó una mano en su hombro. A veces hacer lo correcto duele más que hacerlo fácil. Pero el amor no se mide en quedarse, sino en dejar ir cuando llega el momento. Esa noche Álvaro no durmió. Miró al pequeño Tomás durante horas escuchando su respiración. Afuera el viento golpeaba los cristales, como si el cielo repitiera la historia. A medianoche tomó una decisión al amanecer. Iría al hospital aunque el miedo lo devorara. Pero el destino se adelantó. A la mañana siguiente, 2 agentes de la Guardia Civil entraron a la iglesia con paso firme. «Recibimos un aviso», dijo uno. «Se ha visto al niño desaparecido en este barrio». Álvaro se quedó helado. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Doña Carmen trató de interponerse. «No le hagan daño él solo». El agente ya había visto la pulsera. «Es él». El bebé despertó y empezó a llorar. Álvaro lo apretó contra su pecho. «¡No me lo quiten! ¡Yo lo cuidé yo!». Los guardias intentaron separarlos. En ese instante un coche negro frenó frente a la iglesia. De él bajó un hombre alto con el rostro demacrado y los ojos hundidos, Rafael Valdés. Los presentes se apartaron. El millonario dio un paso hacia el niño sin comprender lo que veía. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz ronca. Álvaro, temblando, levantó la vista. Solo alguien que no pudo dejarlo morir bajo la lluvia. Por un segundo el silencio llenó la iglesia. El empresario miró a su hijo en brazos del muchacho y algo en su interior se quebró. «Llévenlos conmigo», ordenó finalmente. «Quiero saber toda la verdad». Y así, mientras el eco de sus pasos se perdía entre los muros de la iglesia. El destino de los 3 quedó entrelazado por la misma pregunta. ¿Podrá el corazón de un hombre poderoso entender el amor de un niño sin nada? El coche negro de Rafael Valdés avanzaba despacio por las calles estrechas de Sevilla, flanqueado por los agentes que lo habían escoltado desde la iglesia. En el asiento trasero, Álvaro sostenía a Tomás con fuerza, observando las luces de la ciudad reflejarse en el cristal. No sabía si lo llevaban a un lugar seguro o a una celda, pero lo único que le importaba era que el bebé no llorara. Rafael lo miraba de reojo. No podía comprender cómo aquel niño flaco, con la ropa empapada y la mirada firme, había mantenido con vida a su hijo durante días. Había algo en esos ojos que lo desarmaba, una mezcla de miedo y dignidad que no había visto ni siquiera en sus socios más poderosos. Cuando llegaron a la mansión de Triana, los guardias se quedaron en la entrada. Rafael ordenó que nadie los interrumpiera. La casa enorme y silenciosa parecía un museo. Álvaro nunca había visto un lugar así: pisos de mármol, cuadros dorados, una escalera que se perdía en el techo. Apretó al bebé contra el pecho como si temiera que aquel lujo pudiera tragárselo. «Siéntate», dijo Rafael con voz grave. El niño obedeció sin dejar de mirar a su alrededor. Isabel bajó las escaleras pálida, con las manos temblando. Cuando vio a su hijo en brazos de Álvaro, rompió a llorar. «¡Es el Rafael! ¡Es nuestro hijo!», gritó, y corrió a abrazarlo. El empresario se quedó quieto viendo cómo el pequeño se movía inquieto en brazos de su madre.
hasta que de pronto el bebé extendió las manos hacia Álvaro. Dejó de llorar solo cuando volvió a sentir su pecho. Aquello fue como una cuchillada silenciosa para Rafael. ¿Por qué llora contigo y no con su madre?, preguntó casi sin darse cuenta. No lo sé, señor, respondió Álvaro bajando la mirada. Solo lo abracé cuando tenía frío. El silencio llenó la sala. Doña Carmen, que había sido llamada para dar testimonio, se adelantó. Ese niño lo encontró bajo la tormenta. Lo alimentó con lo poco que tenía y no pidió nada a cambio. Rafael la escuchó en silencio. Luego se volvió hacia el muchacho. ¿Sabes quién soy? El padre de Tomás, respondió él. ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque nadie me habría creído. No tengo casa ni familia. Solo él me miró sin miedo. Por un instante el empresario sintió un nudo en la garganta. La sinceridad de aquel niño le resultaba insoportable. Se levantó bruscamente. Llévenlo a la comisaría. Haré que se investigue todo. Álvaro dio un paso atrás con lágrimas en los ojos. No lo separen de mí. Prometí que lo cuidaría. El bebé, como si entendiera, rompió a llorar. Rafael se detuvo. Lo observó un momento y luego con un gesto cansado levantó la mano. Esperen. Caminó hasta el niño y por primera vez lo miró sin el velo del orgullo. Dices que lo cuidaste bajo la tormenta, que lo alimentaste, que lo hiciste dormir. Su voz tembló apenas. Yo con todo lo que tengo no supe protegerlo. Álvaro no dijo nada. Solo asintió despacio con el rostro empapado en lágrimas. Rafael cerró los ojos. Por dentro algo se quebraba el peso de los años de soberbia, de creer que el dinero podía sustituir el amor. No te llevarán a ningún sitio, dijo finalmente. Te quedarás aquí, hasta que sepamos cómo reparar todo esto. El niño lo miró sin comprender, pero asintió con una sonrisa débil. En ese momento Isabel se acercó y con voz temblorosa murmuró. Rafael, mira cómo lo mira nuestro hijo. El empresario se giró hacia la ventana. Afuera el viento había cesado. Sobre la ciudad un rayo de luz se filtraba entre las nubes. Tal vez era una señal. Y mientras el bebé dormía en brazos de aquel niño callejero, Rafael entendió por primera vez en su vida lo que significaba tener algo que el dinero no podía comprar. Pasaron 3 días desde aquella noche en la mansión. Rafael no hablaba mucho. Apenas comía, apenas dormía. Lo único que hacía era mirar a su hijo y al muchacho que había salvado su vida. A veces al despertar en mitad de la madrugada lo escuchaba reír bajito desde la habitación contigua a Álvaro, arrullando a Tomás, inventando canciones que no existían en ningún libro. Aquella voz infantil se colaba por los pasillos de mármol como una plegaria viva. Álvaro se movía con timidez por la casa, ayudando en lo que podía, siempre pendiente del pequeño. Aprendió a preparar biberones, a limpiar juguetes, incluso a encender la chimenea del salón para que el niño no pasara frío. Cada vez que Tomás lo veía, agitaba los brazos y sonreía con esa alegría que solo los bebés conservan. Isabel lo observaba desde la distancia con una mezcla de gratitud y culpa, incapaz de entender cómo un niño de la calle podía llenar de calor su hogar de piedra y silencio. Una mañana Rafael decidió llevar al bebé al Hospital Virgen del Rocío para un chequeo. Álvaro insistió en acompañarlos. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, el muchacho se quedó quieto mirando el portal donde todo había comenzado. Aquí fue, murmuró. Justo ahí donde el agua me llegaba a los tobillos. El empresario siguió su mirada. Por primera vez imaginó la escena aquel niño solo con un bebé en brazos, desafiando el miedo y la miseria. Y sintió vergüenza, una vergüenza profunda que no tenía nada que ver con el dinero, sino con el alma. Dentro del hospital, la enfermera de turno los condujo al despacho de la doctora. Mientras revisaban al pequeño, el sonido de los monitores llenaba la sala con un ritmo tranquilo. Rafael no apartaba la vista de su hijo. Isabel se secaba los ojos en silencio. Álvaro jugaba con una sonaja para mantener al bebé distraído. Era una escena sencilla, casi familiar. Hasta que una mujer mayor que pasaba por el pasillo se detuvo en seco.
Llevaba un uniforme de enfermería, pero su rostro estaba demacrado como si cargara con años de remordimiento. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Rafael, el color desapareció de su cara. «Señor Valdés», balbuceó. «No puede ser». Rafael frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» La mujer bajó la mirada temblando. Yo fui quien encontró a su hijo aquel día, pero no fui la primera en verlo». Tragó saliva, las lágrimas asomando. «Fui quien lo dejó frente al hospital». El silencio cayó como un golpe. Isabel se levantó de su asiento. «¿Qué está diciendo?» La mujer comenzó a llorar, sus manos crispadas contra el pecho. «Mi nombre es Teresa Marín. Era enfermera de pediatría. Perdí a mi hija recién nacida hace un año. No pude soportarlo. Cuando su niñera vino con el bebé, me dijo que no podía cuidarlo, que su señora la había echado. Yo pensé que podría quedármelo solo por un tiempo para sentirme madre otra vez. Pero cuando vi que estaba enfermo y lloraba sin parar, entré en pánico. Lo dejé en la puerta y recé para que alguien lo encontrara». Álvaro apretó los puños. «Y lo encontré yo», dijo con la voz rota. «Yo lo cuidé esa noche como pude». La mujer lo miró asombrada. «¿Tú? ¿Fuiste tú?» Él asintió. «Y si no lo hubiera hecho, su hijo habría muerto allí». Rafael cerró los ojos. Todo el enojo que había sentido se disolvió en cansancio. Frente a aquella mujer destrozada no quedaba espacio para el odio, solo tristeza. «No puede reparar lo que hizo», dijo con calma, «pero sí puede ayudarnos a entender por qué pasó». Teresa lo miró sorprendida por su tono. «¿No va a denunciarme?» No respondió él, mirando a Álvaro. «No necesito más castigos. Ya todos los que estamos aquí hemos pagado los nuestros». La mujer se cubrió el rostro sollozando. Isabel la abrazó sin pensarlo. Aquel gesto simple, humano, rompió las últimas paredes de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que el perdón podía pesar más que la justicia. Más tarde, cuando salieron del hospital, el sol caía sobre los tejados y el aire olía a azahar. Rafael caminaba despacio, respirando hondo, como si cada bocanada le devolviera un pedazo de sí mismo. Álvaro iba unos pasos detrás con el bebé dormido en brazos. Los tres parecían una familia improvisada pero auténtica. En la acera los esperaba doña Carmen con una bolsa de papel en la mano. «Les traje rosquillas. No hay pena que no se calme con un poco de azúcar». Y Fe dijo sonriendo. Rafael sonrió levemente y algo se ablandó en su mirada. «Vista. Ven aquí, hijo», dijo de pronto. Álvaro se detuvo desconcertado. «Hijo», sí, repitió el hombre, «porque eso es lo que eres. Quizá no de sangre, pero sí de corazón». El muchacho sintió que el mundo se le encogía en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de poder decir una palabra, Rafael ya lo abrazaba. Isabel se acercó y colocó su mano sobre el hombro de ambos. Por un instante las diferencias desaparecieron, el dinero, las calles, las culpas. Solo quedaba el amor puro y simple. Doña Carmen los observó en silencio, luego se persignó. «Dios sabe unir lo que los hombres separan», dijo con voz suave. Rafael asintió. «Y a veces usa la inocencia de un niño para recordarnos quiénes fuimos». El coche arrancó lentamente, dejando atrás el hospital. En el asiento trasero, Álvaro sostenía a Tomás dormido, mientras Isabel acariciaba su cabello. Afuera, Sevilla brillaba bajo la luz dorada de la tarde, como si el mundo por fin hubiera decidido empezar de nuevo. Había pasado un año desde aquel día en el hospital. La primavera había regresado a Sevilla, trayendo consigo el olor a azahar y las risas que se mezclaban con el repique de las campanas. En el barrio de Triana, una casa blanca junto al río brillaba bajo el sol. En el portón, un cartel sencillo decía «Instituto Pequeños Guardianes». Rafael Valdés caminaba despacio por el patio, observando cómo un grupo de niños jugaba entre macetas de geranios y bicicletas viejas. En el centro del grupo, un muchacho de cabello castaño los ayudaba a levantar un barrilete de colores. Era Álvaro, que ya había crecido unos centímetros
y tenía una sonrisa nueva más tranquila, más segura. «Más alto, venga, más alto», gritaba riendo. Rafael se detuvo un momento a mirarlo. Todavía se sorprendía de cuánto podía cambiar un alma cuando encontraba un hogar. Álvaro había pasado de ser un niño callejero a convertirse en el corazón de aquel lugar. Y Tomás, que ahora caminaba con pasos torpes, corría hacia él riendo con los brazos abiertos. «Hermano», balbuceó el pequeño tropezando en el césped. Álvaro lo recogió entre carcajadas y lo alzó al cielo. «¿Listo para volar también tú?», dijo haciéndolo girar. Rafael se acercó y los observó en silencio. En aquel instante comprendió que lo que el dinero no había podido comprar, el amor lo había construido con paciencia. A su lado Isabel sonreía, apoyando la cabeza en su hombro. «Nunca creí que esa casa vacía podría llenarse tanto», murmuró ella. «Ni yo», respondió él. Pero fue Álvaro quien nos enseñó cómo hacerlo. El muchacho los oyó y se acercó con Tomás en brazos. «Padre, hoy vienen los niños nuevos de Alcalá. ¿Podemos preparar algo especial para recibirlos?». Rafael sonrió, recordando su antigua vida de órdenes y cifras. «Claro que sí. Y esta vez tú decides qué haremos». Doña Carmen apareció en la puerta con una bandeja de rosquillas. Aunque su cabello era más blanco, su energía seguía intacta. «A comer, que los milagros no se sostienen con el estómago vacío», bromeó. Todos rieron. El patio se llenó de voces, del olor a pan y a tierra mojada. En un rincón, el padre Esteban bendecía el lugar con unas palabras sencillas: que cada niño que entre aquí encuentre no solo comida o abrigo, sino un pedazo de esperanza. Álvaro levantó la mirada hacia el cielo. En su mente volvió a ver aquella noche bajo la lluvia, el llanto del bebé en la puerta del hospital. Y comprendió que todo el frío, el miedo, la soledad lo habían traído justo hasta ese momento. Tomás tiró de su camisa. «Álvaro, esto es casa». El muchacho sonrió y le acarició el cabello. «Sí, pequeño. Esto es casa». Las campanas de San Lorenzo comenzaron a sonar a lo lejos y el río Guadalquivir reflejó el sol del atardecer. Rafael miró a su familia, a los niños corriendo, a las risas que llenaban el aire, y susurró casi para sí mismo: «Un hogar no se encuentra. Se construye con amor». Doña Carmen, que lo oyó, asintió con los ojos brillantes. «Y el tuyo, hijo, está lleno de amor del bueno». La cámara invisible del tiempo se alejó lentamente del patio, dejando atrás el eco de las voces, los colores de las cometas y el brillo de la vida nueva. En Sevilla, entre el perfume del azahar y el rumor del río, la historia del niño callejero y el hijo del millonario se convirtió en una leyenda sobre la bondad y el poder del perdón. Y así, donde un día hubo lágrimas bajo la tormenta, hoy florecía la risa de quienes aprendieron que el amor verdadero no pregunta de dónde vienes, sino a quién decides cuidar. A veces las historias más bellas nacen del dolor. La casa donde una noche cayó la lluvia se transformó con el tiempo en un refugio lleno de risas, olor a pan y ecos de amor. Ver a Rafael, un hombre endurecido por el poder, caminar ahora entre niños y flores, es la prueba de que el alma puede renacer cuando aprende a pedir perdón. Y ese muchacho de cabello castaño, que un día no tenía nada, nos recordó que quien da amor sin esperar recompensa encuentra el mayor tesoro de todos. Si esta historia te ha emocionado, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, deja un 0. Tu voz también forma parte de esta familia que construimos juntos. La vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero no todos tienen el valor de aceptarlas. Amar, perdonar y construir un hogar no requiere riqueza sino humildad. Porque el amor, cuando es verdadero, no busca poseer, sana, une y enseña. Como una lámpara encendida en la ventana en medio de la tormenta, un solo gesto de bondad puede iluminar los caminos más oscuros de la existencia. Quizá eso sea lo que Sevilla quiso enseñarnos, que incluso bajo la lluvia, cuando parece que todo se ha perdido, el corazón humano sigue teniendo la fuerza para recomenzar. Tómate un instante para pensar en ello. Tal vez haya en tu vida alguien a quien aún puedas tenderle la mano, o una herida que aún puedes sanar. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay un lugar donde el amor puede empezar de nuevo.